Bien, pasamos a resolver el primer problema. O sea, me piden determinar el área y la región sombreada. Bien, si nosotros tenemos en cuenta lo que hemos mencionado, y tenemos de que esta gráfica corresponde en la parte superior por el extremo B, bien, del complemento B, esto correspondería a menos cotangente, bien, del ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendríamos, observando de una forma detallada, para nosotros eso sería la base. Como me están pidiendo el área, tendríamos que determinar quién sería la altura. Entonces, si nosotros prolongamos y proyectamos sobre A, esto sería en un ángulo recto. Entonces tendríamos de que el radio, esto sería 1. Aplicando definitivamente la fórmula de cálculo del área de un triángulo, tendríamos lo siguiente: el área es igual a la base por la altura, tenemos S, que es igual a base por altura sobre 2, entonces en este caso para nosotros tendríamos la base vendría a ser menos la cotangente de alfa, por la altura que vendría a ser 1 sobre 2, entonces el área del triángulo sería menos cotangente de alfa sobre 2. Vamos a la segunda aplicación. En la pregunta 2 me está mostrando la circunferencia trigonométrica y me pide determinar el área triangular de AOC, donde D es el punto de tangencia. Bien, tenemos de que el ángulo θ llega hasta el punto P. Si nosotros le sumamos 180, esto de aquí el ángulo C sería, o el punto C sería 180 grados más θ, ¿de acuerdo? Si le calculamos la cotangente ahí, esta parte de aquí, por la misma definición sería menos la cotangente de θ. Digamos de que esto ya es θ, esto sería su complemento, 90 más θ, entonces tendríamos, le tomamos la cotangente, pero por el lado negativo, pero al ser de 90 grados, entonces tendríamos que esto sería menos la tangente de θ. Bien, entonces como nos piden calcular nuevamente el área de la región triangular, usaríamos de nuevo la fórmula del triángulo para calcular que es base por altura sobre 2. En este caso, mi altura va a estar regida por el radio, que sería 1. Entonces tendríamos el área del triángulo, que es igual a la base menos la tangente de θ más la cotangente de θ, factorizando el signo, por la altura en este caso, sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces esto sería igual menos la tangente de θ más la cotangente de θ sobre 2. Trabajando con esta expresión tendríamos el signo menos, esto sería seno sobre coseno, más coseno sobre seno sobre 2, menos, esto sería seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ sobre 2 seno de θ coseno de θ. Bien, entonces sería igual, S sería igual a ver, arriba es 1 y acá abajo con el signo menos seno de 2θ, que esto finalmente sería igual a menos cosecante de 2θ. ¿De acuerdo? Bien, vayamos a la aplicación de este tercer problema. Bien, tenemos que el ángulo alfa está posicionado en el sentido horario. Le sumamos 180, nos posicionamos en este lugar. Bien, o sea, en este lugar. Pero, como mencionamos anteriormente, esta sería la línea cotangente. ¿Está bien? Esta va a ser la menos cotangente de alfa.
¿De acuerdo? Entonces, pero para nosotros, si nosotros observamos, esa sería mi altura. Nuestra base va a estar formada por 1. Entonces, nuevamente aplicando la fórmula del área del triángulo, tendríamos de que S es igual menos 1/2 de la base, que es 1, por la altura que es, con ese signo menos le estamos poniendo cotangente de alfa. ¿De acuerdo? Esto sería igual a, entonces, esta S la vamos a determinar con A para poder acomodarla a la expresión. Bien, entonces, A sería igual a menos 1/2 cotangente de alfa. Entonces de aquí tendríamos que 2A es igual a menos la cotangente de alfa. Ahora, tratando de llegar a la expresión que nos están pidiendo, nosotros le sumamos cotangente de 2 alfa. Luego entonces, tenemos que 2A más cotangente de 2 alfa es igual. 2A ya lo conseguimos en la parte superior y tenemos que esto es menos cotangente de alfa más cotangente de 2 alfa. Pero esto es menos cotangente de alfa, podemos factorizar el signo, esto va a ser cosecante de 2 alfa más cotangente de 2 alfa. ¿De acuerdo? Porque si nosotros, como hemos trabajado anteriormente, a través de las identidades trigonométricas vamos a conseguir la expresión que estamos mencionando aquí arriba. Bien, y más la cotangente de 2 alfa. Para finalmente nos queda, después de efectuar el producto de ese signo menos con cada función, nos va a quedar que esto va a ser menos cosecante de 2 alfa. Vayamos al problema número 4. En la figura me dices la circunferencia trigonométrica, determina el área de la región sombreada nuevamente. Entonces tenemos el ángulo en posición normal, el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Tendríamos que calcular el área de esta parte de aquí más el área de esta parte de aquí. Bien, si nosotros llevamos ese ángulo a esta posición, entonces nosotros tendríamos que esto de aquí sería seno y esta parte de aquí, o sea, este punto de aquí sería menos coseno de alfa menos seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces esto de aquí sería menos coseno de alfa. Menos coseno de alfa y el otro sería menos seno. Entonces, toda esta posición sería 1. Entonces, toda esta parte de aquí sería 1 menos coseno, sería 1 más coseno de alfa. Esta parte de aquí que nosotros estamos mencionando sería menos la tangente de alfa. Entonces ya tenemos en condiciones para calcular ese triángulo pequeño que tendríamos, llamémosle A1, ese triángulo pequeño, que sería la base menos la tangente de alfa por 1 más coseno de alfa sobre 2. Bien. Ahora vayamos a la segunda parte. El área A2 sería igual. Siempre seguimos con menos coseno. La base estaría formada por 1. Entonces tendríamos base por altura sobre 2 nuevamente menos coseno de alfa por 1 sobre 2. Entonces, la suma de ellas que nos están pidiendo, ¿está bien? A1 más A2 sería igual menos tangente de alfa por 1 más coseno de alfa menos coseno de alfa sobre 2. Bien, entonces tendríamos, efectuando, menos tangente de alfa
por 1, ¿está bien? Esto sería igual. Menos tangente de alfa. Acá me va a dar menos tangente menos seno de alfa. ¿Está bien? Menos coseno de alfa sobre 2. Factorizando el signo tendríamos que esto sería tangente de alfa más seno de alfa más coseno de alfa sobre 2. ¿Está bien? Que en este caso tendríamos que esa sería la respuesta a la clave B.